Hola chicos, buenas tardes, noches. Buenas noches, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas noches, doctor. Aló, aló. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, Buenas doctor. noches. Yo ustedes casi no, y tengo todo mi volumen. Ahí ya, ahora sí. ¿Aló? Sí se escucha, doctor, bien. Sí se escucha. Doctor. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver, ¿estudiaron los yatos? ¿Estudiaron cuántos son? ¿Cómo se, a qué altura están y cómo se ven radiológicamente? ¿Ya ven la clase? ¿Ya ven en la ponencia ahí ahorita? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ya se ve, doctor. Siempre que busquen algún dibujo anatómico, busquen dibujos de Netter. El doctor Netter, Frank Netter, ilustró de manera magistral el cuerpo humano como de una manera muy entendible, muy didáctica. Incluso en disecciones, en fotografías de cuerpo humano no se ve tan nítido y tan claro como sus dibujos. Observen esta imagen, es el diafragma. El diafragma viene del latín diafragme, que quiere decir pared, división. Es un músculo que separa el tórax del abdomen. Su función principal es de la respiración. Vean cómo tiene un tendón central y tiene una forma de un boomerang australiano. Un boomerang australiano no es más que un ángulo, como un triángulo, como un ángulo. Esto usaban las personas nativas de Australia, y con esto cazaban aves y cazaban canguros y cazaban cosas. Entonces, pues la forma de forma triangular, se dice que tiene forma de un boomerang australiano. Tiene un tendón central, ahí es donde están los agujeros, ahí está representado el hiato esofágico, que es el que está más al centro, dividido, o está rodeado por esos tendones, esos músculos que se llaman cruras. Cruras quiere decir pilares, y esto es característico del hiato esofágico. El hiato aórtico es el más bajo, véanlo cómo está rodeado también de músculos, y el único que está rodeado de puro tendón es el hiato de la aorta. Cada uno de ellos se acompaña de los nervios frénicos derecho-izquierdo, de vasos linfáticos, de la vena ácigos, hemiácigos y del conducto torácico. Les presento el diafragma en una tele de tórax. Vemos cómo estos hiatos las alturas que se representan radiológicamente. Les voy a mostrar también el diafragma, por la forma que tiene unos recesos. Recesos son ángulos. Los vemos en radiografías como espacios triangulares, como unos recesos chiquititos. Se los pinto de rojo en la lateral del tórax. Esto ya se los puse una vez. La línea roja continua se refiere al hemidiafragma del lado derecho, lo vemos completo, y el hemidiafragma izquierdo lo vemos incompleto porque hace signo de la silueta del corazón con el diafragma. El 96% de los hemidiafragmas, el derecho es más alto que el izquierdo. Esta diferencia tiene que ser aproximadamente de un espacio intercostal. El 3% de la población en general tiene sus hemidiafragmas a la misma altura, el derecho con el izquierdo, y solo el 1% lo tiene invertido. Hay que tomar en cuenta que si estamos ante la sospecha de un paciente con un tumor, con algún tumor en la columna vertebral, algún tumor en el espacio del hemidiafragma izquierdo, o un paciente que fue sometido a trauma, abierto o cerrado, pero un trauma,
No podemos decir, y que veamos que esté elevado el hemidiafragma izquierdo, no podemos decir, es que corresponde al 1% de la población. No, automáticamente está lesionado ese hemidiafragma. Yo les presento un caso de un paciente que solamente vino a control por su infección de COVID y nos encontramos con que su hemidiafragma izquierdo estaba más elevado que el derecho. Pero esto es normal, sin ningún antecedente de ninguna tumoración, ningún proceso infeccioso, ningún proceso tumoral. Les presento los ángulos. Ya vimos que el diafragma en su parte central está borrado por el signo de la silueta del corazón. Y les presento los ángulos. En una tele de tórax vemos 4 ángulos, 2 costodiafragmáticos y 2 cardiofrénicos. Se los marco con una flecha. En rojo los costodiafragmáticos y en verde los cardiofrénicos. Costodiafragmáticos los que están pegados a las costillas y cardiofrénicos los que están pegados al corazón. Obsérvenlos, véanlos. Así es como debemos verlos, así es como debemos valorarlos, así es como debemos buscarlos intencionadamente. Si no los vemos, esos ángulos automáticamente decimos están borrados. La palabra borrado se refiere a que radiológicamente no se observe. Así como el diafragma en su parte central se borra por el signo de la silueta del corazón, igual los ángulos se le llaman. Si no los vemos presentes, si no los vemos con densidad aire, automáticamente están borrados. Esto toma mucha importancia en los pacientes que se sospecha que pueda tener derrame pleural. El derrame pleural se define como la presencia de líquido a nivel de las pleuras visceral y parietal, y los niveles donde primeramente se empiezan a almacenar este líquido es en los recesos. Y es ahí donde buscamos otro signo que yo les voy a enseñar. Este es el doctor Benjamin Felson. Esta es una de sus fotografías con su libro. Su libro aparece este signo radiológico de la silueta. Él lo acuñó, él lo descubrió y él lo publicó. Nació en 1913, fue estadounidense y falleció en 1988. Este es el signo de la silueta. Se los explico. 2 estructuras que se encuentran en el mismo plano, pero de diferente densidad, sus bordes no se borran. Véanlo. Sus bordes no están borrados. El ejemplo de en medio. 2 estructuras de la misma densidad, pero que se encuentran en diferente plano, tampoco borra sus bordes. ¿Pero qué sucede? Cuando 2 estructuras de la misma densidad y se encuentran en el mismo plano. ¿A qué me refiero cuando digo mismo plano? Mismo plano me refiero que si son anteriores, las 2 son anteriores. Si son en el mediastino posterior, las 2 deben estar en el mediastino posterior. Y si es en el mediastino medio, las 2 deben estar en el mismo plano. Anterior, medio y posterior. A eso me refiero con los planos. Entonces, para que ocurra el signo de la silueta, necesita cumplirse esas 2 condiciones. Que las 2 estructuras, o los 2 órganos, o las 2 lesiones, sean de la misma densidad y estén en el mismo plano, a la misma altura, en el mismo nivel. ¿Queda claro, queda comprendido, entendido qué es el signo de la silueta? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Yo les voy a poner ejemplos más adelante, ya que terminemos toda la anatomía del tórax, ya les voy a poner yo ejemplos. Ok, continuamos. Vamos a hablar de los pulmones. La imagen de la izquierda es una reconstrucción volumétrica por tomografía de la vía aérea. Aquí les estoy mostrando cómo se ven los pulmones reconstruidos a través de esta aplicación tomográfica, y vean cómo se encuentran todos los tubitos, todos los espacios que conducen aire, menos los alvéolos. Y las líneas que los rodean pues son las pleuras viscerales. Recordemos que los pulmones tienen dos pleuras. Digo, el pulmón tiene solo una pleura, la pleura visceral, porque la parietal es la que envuelve las costillas. Y esto es lo que se va a estudiar en la semiología. ¿Qué es la semiología? La semiología es parte de la propedéutica, son estrategias, es una metodología que nos permite sistemáticamente hacer una búsqueda intencionada
de alguna enfermedad. Por ejemplo, si yo estoy sospechando que tenga tuberculosis, debo buscar lesiones tuberculosas, debo buscar ganglios mediastínicos, debo buscar engrosamientos pleurales, debo buscar derrame pleural, debo buscar lesiones acinares, debo buscar lesiones intersticiales. Estoy haciendo semiología radiológica. La semiología clínica está compuesta por interrogatorio, auscultación, palpación y todo lo que están aprendiendo en propedéutica. Esas líneas rojas que les pongo es la vascularidad. La vascularidad pulmonar no la vamos a estudiar en sí, cómo está conformada, cuál es su trayecto, cómo es su división, pero es importante poder reconocerla visualmente, que visualmente podamos ver la vascularidad, eso es importante. En este dibujo les pongo el espacio aéreo. El pulmón tiene dos grandes espacios. El espacio aéreo, que solamente conduce aire, y el espacio intersticial, que es todo el tejido de sostén donde se encuentran las venas, las arterias, los linfáticos, el tejido fibroso. Esto que les estoy poniendo es un dibujo de Netter donde vemos cómo los bronquios se empiezan a dividir dicotómicamente, uno en dos, así hasta 24, 26 divisiones hasta llegar hasta los alveolos. Y en la parte terminal donde llegan los alveolos, vean cómo las esferitas, cómo esos alveolos se encuentran comunicados unos con otros. Quiero que pongan atención en esa imagen y se las pongo intencionadamente porque la comunicación entre alveolos y alveolos es importante para entender el broncograma aéreo. Ahorita se los voy a mostrar. La segmentación pulmonar, esta ya la deben saber, pero sé que la curva del olvido muchas veces nos traiciona. Les voy a dar una mnemotecnia que ya apareció ahí. Esta mnemotecnia nos va a permitir, no tenías que darle dos, esta mnemotecnia es la intención de que lo recuerden. Esta mnemotecnia va a hacer que la recuerden de una manera fácil. Las mnemotecnias es eso, es recordar de una manera fácil, simple, rápida, algo que nos costaría mucho trabajo tratar de hacerlo sin mnemotecnias. El pulmón derecho tiene 10 segmentos y el pulmón izquierdo tiene 8 segmentos. La segmentación del lado derecho es la siguiente. Vean, ahí está. APA, LAME, ESMAL. El lóbulo superior tiene 3 segmentos. Anterior, apical y posterior. 3 segmentos, por eso es APA. El lóbulo medio tiene 2. El lateral y el medial, por eso es LAME. Y el inferior tiene 5, que es ESMAL. Superior, medial, anterior, lateral, posterior y posterior. ESMAL. Superior, medial, anterior, lateral y posterior. Exacto, ESMAL. Son 10 segmentos. De esta manera se lo van a aprender rapidísimo. ¿Qué sucede en el pulmón izquierdo? El pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior. El superior se fusiona el apical con el posterior, el 1 con el 3, y automáticamente queda anterior, ápico posterior, y aparece el lingular porque no tiene lóbulo medio, lingular superior y lingular inferior. Y el lóbulo inferior se fusionan otros dos, el 7 y el 8. El anteromedial. Por esta fusión de estos dos segmentos es que se vuelven 8 segmentos. Pero recordando APA, LAME, ESMAL, podemos recordar cuáles son los segmentos de los lóbulos de los pulmones. Esta segmentación es importante cuando el cirujano va a hacer lobectomías, cuando un tumor, cuando un absceso, cuando una tuberculosis está deshecho el pulmón y es necesario hacer una decorticación, es necesario cortar los segmentos, lo va a hacer a través de esta segmentación. Esa segmentación la hizo un cirujano en base a la distribución anatómica vascular y bronquial para poder diferenciar
perfectamente unos de otros. Este esquema, el dibujito superior del lado izquierdo es el que les decía. Vean cómo la comunicación, los canales que existen que comunican alvéolos con alvéolos se le llaman poros de Kohn. Los canales que comunican entre bronquios y alvéolos se llaman canales de Lambert. Y los canales que comunican bronquio con bronquio se llaman canales de Martin. Esto cobra importancia para el signo radiológico que más adelante vamos a ver. Esto es anatomía fina, esto es anatomía detallada de los alvéolos. El esquema de medio es un esquemita donde muestra cómo está conformado el acino, el ovulillo secundario a través de acinos en forma de poliedro, en forma de un pentágono, y vemos que tiene una estructura vascular, tiene estructuras venosas, arteriales y septos. Lo mismo el esquema del lado derecho. Esto es lo que yo les mencionaba. El pulmón tiene dos grandes divisiones, bien definidas, bien estudiadas y que debemos reconocerlas para poder entender las lesiones, las patologías, los signos radiológicos. Para poder entender esto, les hago este esquema. La flecha que va hacia arriba es el espacio aéreo. ¿Cómo está conformado? Y esta es una pregunta de examen. Mencione usted cuáles son los componentes del espacio aéreo o del pulmón, del espacio aéreo pulmonar. El espacio aéreo pulmonar está formado por bronquios principales, bronquiolos, bronquios segmentarios, conductos alveolares y alvéolos. ¿Y cómo está conformado el espacio intersticial? Lo que no es el espacio aéreo. Bueno, el espacio intersticial, el espacio intersticial está formado por venas, por arterias, por parénquima, por septos, y cada uno de estos son espacios bien estudiados y bien reconocidos, y así se le llaman: espacio peribronquial, espacio perivascular o broncovascular. Las lesiones intersticiales, una vez que son detectadas o sospechadas clínicamente y lo vemos en una radiografía, el siguiente paso es estudiarlos a través de una tomografía de pulmón. Las lesiones de intersticio, el método ideal, el método de imagen para clasificarlas, para reconocerlas, para poderlas medir el avance o el daño tisular, es la tomografía de pulmón. En este dibujo, la parte de arriba, el espacio sombreado es el intersticio. En el dibujo de abajo, la parte sombreada es el espacio aéreo o el espacio acinar. Quiero que quede muy bien claro, es importante que se aprenda y que se diferencie perfectamente, el espacio aéreo del espacio intersticial. Importantísimo, importantísimo. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cuál es la lesión característica del espacio aéreo? Está del lado izquierdo. La consolidación, o también llamada lesión acinar. Ahí se las muestro en un dibujo, en un esquemita, en un dibujo. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la lesión característica o típica radiológica del espacio aéreo? La respuesta es la consolidación o la lesión acinar. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. La otra pregunta sería, ¿cuáles son las lesiones características del espacio intersticial? Ahí aparecen todas. Las lineales, que también se llaman reticulares, las nodulares, que pueden ser finas o gruesas, las mixtas, que incluyen lineales y reticulares y se le llaman reticulonodulares,
las de fibrosis o de honeycomb y las lesiones de vidrio despulido. Ahorita, con la pandemia, las lesiones que observamos en pacientes con COVID-19 son lesiones en vidrio despulido. Ahorita se las voy a mostrar. Las neumonías por COVID-19 dan lesiones de tipo intersticial vidrio despulido o vidrio deslustrado. ¿Se entiende la palabra vidrio despulido o vidrio deslustrado? ¿Sería como algo empañado? ¿Cómo? ¿Un vidrio manchado? No sé si han visto en películas o han ido a la Ciudad de México y han viajado en el metro. En el metro les digo porque es muy característico ver cómo los cristales de los vagones están rayados con metal o con lijas. Están rayoteados y estos los hace opacos. En lugar de ser vidrios transparentes, son opacos. Entonces, esa imagen deslustrada o pulida hace que se vea como radiolúcida, perdón, no radiolúcida, translúcida, no transparente. ¿Sí? Entonces, es por la semejanza de las lesiones en vidrio despulido se le llama así. Pero que es solo una La expresión de vidrio esmerilado es lo mismo. sí, vidrio esmerilado, vidrio despulido o vidrio deslustrado is the same. Es lo mismo. Ojo, copien, fotografíen, escriban, pero sobre todo apréndanse las características de la lesión acinal. Solamente se los voy a repetir una vez. Punto número 1. Son radiopacas, o sea, se ven blancas en la radiografía. Punto número 2. Son de bordes algodonosos. Esto quiere decir que sus bordes no tienen un límite exacto, no tienen un límite definido. Por eso se le llaman bordes algodonosos, como si se estuviera deshebrando un algodón. Punto número 3. Presentan broncograma aéreo. Les voy a presentar el broncograma aéreo. Voy a poner mi cursor en el broncograma aéreo. El broncograma aéreo es un signo radiológico donde se ve una imagen radiopaca, o sea, densa, radiopaca, y adentro de esta lesión se observan imágenes lineales radiotransparentes. Esto se traduce fisiopatológicamente en que hay una lesión en el espacio aéreo con moco, con un proceso inflamatorio, pero no todos los bronquios ni todos los alvéolos se encuentran dañados o se encuentran con moco. Hay espacios que están libres de esta lesión y se observan con aire. El aire en los bronquios es normal. Lo que es anormal son los bronquios con secreción, con moco, con sangre, con pus, con células. Y esto da la característica del broncograma aéreo. El signo radiológico de broncograma aéreo es característico de las lesiones acinares, de las lesiones de consolidación o de las lesiones del espacio aéreo. Punto número 4. Tienden a juntarse. Una palabra, un sinónimo de juntarse es coalescer. Tienden a coalescer, tienden a juntarse. Punto número 5. No borran la vascularidad pulmonar. La vascularidad pulmonar, si vemos lesiones radiopacas que no borran la vascularidad pulmonar, automáticamente son lesiones acinales. Las intersticiales, que sí borran la vascularidad pulmonar. Las lesiones acinales sí borran la vascularidad pulmonar. Las lesiones intersticiales no, ahorita lo vamos a ver. 5 características radiológicas de una lesión acinar.
Se los voy a repetir por última vez. 1. Son radiopacas. 2. Tienen bordes algodonosos. 3. Presentan broncograma aéreo. 4. Tienden a juntarse o a coalescer. Y 5. Borran la vascularidad pulmonar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? No le escucho, señorita. No le escucho. Bueno. La imagen que les presento abajo, esa es una lesión característica de la lesión acinar. Presenta todas las 5 características radiológicas. Aquí la pregunta es les pongo, una comparativa. La imagen de la derecha es normal y la imagen de la izquierda, en el lóbulo superior, vemos una lesión de tipo acinar, característica y típica. Vean esta imagen, es un paciente pediátrico de la segunda década, de 2 años, 2 años de la primera década. Presenta fiebre, tos y letargia. Vean cómo el pulmón del lado derecho, a nivel del lóbulo superior y lóbulo medio, presenta lesiones acinales. Esto es típico de una neumonía, es característica de una neumonía típica. Las neumonías típicas pues, son producidas por estafilococos, neumococos o estreptococos. Ahora, ¿cuáles son las características? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las características radiológicas de las lesiones intersticiales? Esas 5 características. Punto número 1. Son difusas. Difusas quiere decir que están en todos lados, en todas las partes del pulmón. 2. Son generalizadas. Se encuentran tanto en la parte superior, inferior, posterior, anterior y en ambos pulmones. Punto número 3. No borran la vascularidad pulmonar. A diferencia de las lesiones acinares que sí las borran. Las intersticiales no las borran. Les voy a mostrar esta arteria. Vean esta arteria grandota. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Sí, doctor. Se llama, también existe del lado izquierdo, pero no la vemos porque el corazón la tapa. La arteria interlobar derecha, si la vemos, automáticamente sabemos que no está borrando la vascularidad. Pero vean cómo tiene unas líneas finas difusas en ambos pulmones y en todas las partes del pulmón. Esto es una lesión intersticial. Entonces, no borran la vascularidad pulmonar. Número 4, casi siempre son mixtas. No son lineales puras. Pueden estar con honeycomb, pueden estar con vidrio despulido, pueden estar reticulares y nodulares, reticulonodulares, etcétera, etcétera. Y punto número 5, no son radioopacas. No son radioopacas. Abajo de las características en esquemas, los patrones lineales. Aparece el patrón lineal, el B reticular, el C reticular de honeycomb, el nodular y el retículo nodular. En esta imagen les pongo un comparativo entre un pulmón sano y un pulmón con lesión intersticial. La lesión intersticial del pulmón, de la imagen de la izquierda, es una lesión de tipo reticular. Acina o intersticio. La lesión que vemos en el pulmón derecho es lesión acinar, por las características que ya conocemos. Son radiopacas, tiene broncograma aéreo, sus bordes son algodonosos, borran la vascularidad y tienden a coalescer. Punto. Doctor, ¿podría decirse que es del lóbulo medio? Sí, es correcto. Estas lesiones que vemos
Son lesiones nodulares de todos tamaños, pequeñas y grandes. Cuando vean lesiones así, dicho de manera coloquial, bolas en los pulmones, automáticamente deben pensar en metástasis. Este es un paciente que presentó unas metástasis y las más características son metástasis de intestino. Las metástasis de carcinoma intestinal, generalmente del carcinoma de colon, son así grandotas. Les llaman en bolas de cañón. Así les llaman. Vean estas lesiones que les muestro. Están distribuidas en todas las partes del pulmón, en los ápices, en el lóbulo medio, en las bases, y son de muchos tamaños. Ahí lo podemos constatar en la tomografía. Estas lesiones, la de la derecha es una lesión acinar por las características que ya vemos, pero es bilateral. Esto, la patología, hay dos patologías que debemos pensar. Un edema pulmonar, un edema agudo de pulmón, un edema agudo pulmonar. Estas son las lesiones características en alas de mariposa, no sé por qué les llaman así, parece más bien alas de brontosaurio o alas de no sé qué, de gárgola. Y son bilaterales, con todas las características acinares, pero también se puede presentar en el paciente con síndrome o con intento de ahogamiento. Pacientes que estaban ahogándose o sufrieron de cierta manera ahogamiento, se presentan también pulmones encharcados, pulmones con líquido. Y el de la izquierda pues son lesiones intersticiales porque son difusas, generalizadas, no coalescen, no son radipacas y no borran la vascularidad. Vean esta imagen, esa teletórax. Hay unas lesiones muy apenas perceptibles, apenas visibles, ahí se las estoy mostrando, que son difusas, son generalizadas y no borran la vascularidad. Vemos la tomografía, sospechamos que son lesiones acinares, el paciente tiene clínica de COVID y esas son las lesiones que son lesiones en vidrio despulido. Grábense esta imagen, cómo se ve el vidrio despulido en una tela de tórax y cómo se ve el vidrio despulido en una tomografía. En la tomografía podemos ver qué tipo de lesión es, cuánto daño puede tener el pulmón, en qué lóbulos, en qué segmentos, y podemos clasificarla. No solamente el COVID, también el virus de la influenza, que estamos ya en temporada de que hay brotes y rebrotes de influenza. Estas dos imágenes son lesiones intersticiales. Observen cómo son difusas, no borran la vascularidad y están en ambos pulmones. La de la izquierda son lesiones nodulares finas. Vean ese puntilleo, la de la izquierda. Esto que estoy señalando son los electrodos. Vean cómo está del otro lado también. Pero yo me refiero a todo ese puntilleo, ese puntito fino. Una de las características de la tuberculosis miliar es lesiones intersticiales con nodular fina. La de la derecha, pues igual, pensemos en metástasis. Esta es una metástasis de carcinoma de mama. Una paciente que se le detecta el carcinoma mamario muy tardíamente, ya tenía metástasis a ambos pulmones. Para terminar la clase de hoy, ¿cómo diferenciar cuando una lesión es intrapulmonar o es extrapulmonar? Intrapulmonar me refiero a que está dentro del parénquima del pulmón, en este caso sería en la pleura. Si la lesión, la que les estoy señalando, si la lesión toca la pleura y sus ángulos son agudos, esas líneas rojas, es un ángulo agudo. Definición de ángulo agudo: aquel ángulo que mide menos de 90 grados. Si esa lesión toca la pleura y sus ángulos son agudos, la lesión es intrapulmonar. ¿Qué sucede si la lesión toca la pleura y sus ángulos son obtusos? Vean cómo definición de ángulo obtuso son ángulos que miden más de 90 grados. Automáticamente es una lesión extrapulmonar. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Mañana vamos a ver mediastino. Estudien corazón,
¿Cómo se proyectan los perfiles cardíacos derecho e izquierdo en una radiografía de tórax? ¿Cuál es el eje cardíaco? ¿Cómo se mide el corazón? ¿Qué es el índice cardiotorácico? Y mañana lo vemos. Any question? ¿Alguna preguntota? ¿O preguntita? ¿O pregunta?